Buenos días, profesor. Buenos días. Oye, ¿sabes que llegó caliente? ¿Por qué no tomas de una vez? ¿Yo estorbo que esté aquí? No, pero Pero si ya estoy en clase. Profesor, empezamos con cardiotónicos. No estoy conectado al profe todavía. Oye, ¿qué traía mi tostada? Ay, me pillo. Nada, le serví agua. Ay, esta señora no está feliz. Para recordar. No escucho. Acá Santana, ¿no? Ya entró gente. Oye, hartísima, había entrado ayer, ¿no? Por eso les puse yo de aquí a 2 semanas de fin de mes. Me da miedo porque están ahí está. ¿Cómo? Bueno, buenos días a los que han conseguido madrugar a tiempo. ¿Alguna pregunta del tema de ayer? Antes de empezar, mientras van entrando los demás.
Bien, vamos empezando. Bueno, ya vamos a empezar el tema de farmacología cardiovascular. Ya les compartí la pizarra para los que quieran seguirla ahí. Si no, también ahí se las he dejado para que puedan descargarla en una imagen. Así ustedes pueden ampliarlo a su gusto. Ahí en la página también se puede ampliar, pero para eso ustedes tienen que registrarse e ingresar con su correo de Google. Como algunos no pueden, entonces pues les he dejado la imagen ahí para los que quieran. Se descargan esa imagen y lo manejan con una foto, ¿no? Lo amplían, lo reducen a su gusto. Está ahí, la de ayer también está ahí, la he subido. Y como han visto los videos de la clase también la voy subiendo. Así si se pierden algún detalle por alguna pérdida de conexión, está ahí para que lo puedan revisar. No hay ningún problema. ¿Ya? En cuanto al libro que van a estar preguntando en qué capítulo está. Lo que pasa es que estos temas que estoy viendo ahorita están en diferentes capítulos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto lo van a encontrar como en 3 títulos diferentes, ¿no? Farmacología cardiovascular. Por eso lo estoy dando la pizarra para que de ahí puedan estudiar. Y el libro solamente usan lo de apoyo. Lo que es el tema respiratorio, por ejemplo, que vimos ayer, lo que es antitusivos, mucolíticos, eso no hay en el libro. También les he subido el libro de farmacología de Goodman, por si ustedes desean. Ahí está todo, pero está en diferentes capítulos, los que quieran, pero no es necesario que estudien directamente ahí, es para su apoyo de ustedes. Yo les voy preguntando de lo que vamos viendo en clase, como han visto, los que ya han estado respondiendo cuestionarios, ¿no? Entonces, de lo que yo voy viendo en la clase ese mismo día. ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos a empezar con los cardiotónicos. Ya. Las drogas cardiotónicas son drogas que se usan para mejorar alguna función cardíaca, una función que está perdida por algún motivo, una enfermedad, algo así. Entonces vamos a usar estas drogas para incrementar esa función que está fallando. ¿Ya? Los cardiotónicos son drogas que pueden aumentar la fuerza de contracción cardíaca. También pueden aumentar su respuesta o pudiesen aumentar su frecuencia. ¿Ya? Entonces son diferentes tipos de drogas. Vamos a empezar por este lado con la dopamina. La dopamina es una droga que usamos bastante en la sala de emergencia y en terapia intensiva. Entonces es importante conocerla. Es una droga, como ven, que tiene efecto cronotrópico. ¿Ya? Eso significa que aumenta la frecuencia cardíaca. También puede tener efecto inotrópico, que significa que aumenta la fuerza de contracción. Entonces esta droga va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. A nivel sistémico, como ven, o sea, ya no en el corazón, sino en todo el cuerpo, produce vasoconstricción. Eso significa que los vasos sanguíneos se cierran, ayudando a que la presión suba. A nivel del riñón, ¿no? Y algunas otras vísceras, como el cerebro y el mismo corazón, produce vasodilatación. En otras palabras, hace que llegue más sangre a las vísceras. En otras palabras, esta droga, este cardiotónico,
ideal para los pacientes con shock. Ya los pacientes que están en shock por algún motivo tienen problema de que el corazón no late adecuadamente, la presión se les empieza a bajar y la circulación sanguínea en algunos órganos como el riñón, el cerebro, el corazón, se reduce, haciendo que estos puedan morir. Entonces esta droga, al aumentar la frecuencia y la fuerza del corazón, regula su función, mejorando la potencia de bombeo. Al producir vasoconstricción en los tejidos como la piel, los músculos, hace que suba la presión, que está bajando en el shock, y al producir la vasodilatación en las vísceras, hace que reciban mejor cantidad de sangre y así no sufran. Entonces la droga la vamos a usar en los estados de shock, por eso le está aclarando eso, que es útil para los estados de shock. Bueno, y corregir algunos estados en los cuales la presión sanguínea está inestable. Generalmente pacientes también que están en shock por pérdida de líquidos o sangre pudiesen tener ese problema. Entonces, para eso vamos a usar esta droga. ¿Ya? Pacientes en shock. Pues les decía que usamos bastante en emergencia y en terapia intensiva. ¿Ya? Efectos adversos, náuseas, hipertensión arterial, arritmias y cefalea. Son 4 efectos adversos, pero a menos la arritmia es el más preocupante, ya muy frecuente, y también las pérdidas de control de la presión, que se suban bastante la presión en algunos pacientes, pueden generar a veces más daño. Por eso esta es una droga que se debe usar bajo monitoreo estricto. O sea, no es una droga para usar de forma ambulatoria o en un paciente en una sala común de internación. Esto lo vamos a usar en pacientes donde se está monitoreando constantemente al corazón y la presión arterial. Esto solamente se hace en las salas de reanimación de emergencia y en las terapias intensivas o intermedias. Entonces, esta droga es para manejo en esas salas, no puede manejarse fuera de ese lugar. La siguiente sería la dobutamina. Es similar a la anterior. Ya. Fíjense, cronotrópico que aumenta la frecuencia, inotrópico que aumenta la fuerza. Ya. Esta actúa solamente el corazón, no produce como la otra vasodilatación ni vasoconstricción. Ayuda también a corregir la frecuencia cardíaca en estados inestables. Ya. Pero puede producir fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca, podemos decir, no preocupante. ¿Ya? Son pacientes que tienen una pequeña arritmia, pero no es una arritmia que va a poner en riesgo la vida del paciente, por lo tanto es tolerable. Lo usamos en pacientes que tienen problemas de frecuencia, o sea, el corazón está latiendo muy lento por algún motivo, y entonces en eso lo vamos a usar la dobutamina. Se suele usar de forma complementaria a la dopamina. Entonces la dopamina, y le asociamos esto dependiendo del caso que tenga el paciente. Luego tenemos la digoxina, que es una droga inotrópica, que significa que me sube la fuerza de contracción cardíaca, me disminuye la frecuencia. Fíjense, es a la inversa de las anteriores, que me subían la frecuencia. Este me baja la frecuencia. ¿Ya? Y me disminuye el consumo de oxígeno, lo cual es muy valioso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que cualquier músculo, y eso incluye el corazón, cuando está trabajando, consume oxígeno. Y cuanto más trabajo se le dé, más oxígeno consume. En un corazón sano, generalmente no hay problema, porque nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria y todo, y compensa. Pero hay pacientes que tienen el corazón muy grande o dilatado o grueso de la masa muscular que se ha crecido. En esos casos, el corazón de por sí le está faltando oxígeno, porque su tejido no está adecuado a recibir el oxígeno. ¿Ya?
y además está perdiendo fuerza por ese motivo. Entonces, a esos pacientes le podemos dar esta droga, que justamente le da lo que necesitamos. Muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, su corazón, como les decía al rato, está grande, se ha crecido, por lo tanto necesita más oxígeno para poder trabajar adecuadamente. Entonces, al darle esta droga, disminuimos esa necesidad de oxígeno, haciendo que pueda trabajar mejor. Le vamos a dar fuerza y le va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y generalmente estos pacientes, su corazón está latiendo tan rápido para tratar de compensar esa insuficiencia. Entonces, con esto reduce, evitando los riesgos de arritmias. Entonces, la dioxina es la droga ideal para la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por eso van a ver que su indicación principal es insuficiencia cardíaca. Lo podemos usar también para algunas formas de arritmias en las cuales la frecuencia cardíaca está elevada. Bueno, dice arritmias con taquicardia, ¿no? Ya que como esta droga baja la frecuencia, nos va a servir para ese tipo de patología. Bueno, efectos adversos. Esta droga es una droga que su margen de seguridad es muy pequeño. Significa que fácilmente se puede sobredosificar al paciente. Entonces hay que tener en cuenta, ya que los efectos adversos son más frecuentes, por lo tanto, incluso a veces de riesgo. Entonces es una droga que se debe vigilar. Ahorita vamos a ver. ¿Qué efectos adversos me puede producir? Arritmias cardíacas, principalmente las bradicardias. Ya los pacientes suele bajar su frecuencia cardíaca en algunos casos a niveles peligrosos. Luego puede acelerar la pérdida de potasio por el riñón, produciendo hipopotasemia. Ya, hipopotasemia es cuando el potasio sanguíneo disminuye. Eso me puede empeorar la función cardíaca, ya que el corazón es muy sensible al potasio. Y como el potasio en el cuerpo es bajito, cualquier alteración mínima puede afectar la función cardíaca. También otros órganos, ¿no? Pero principalmente la cardíaca. Produce pérdida de apetito, eso es anorexia, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, cefalea, que es dolor de cabeza, fatiga, confusión, visión borrosa, mareos y calambres. Generalmente todos estos, desde fatiga, son síntomas de la hipopotasemia, la caída de potasio. Bien, entonces el uso de esta droga debe ser supervisado de cerca por el médico tratante. De tal manera que hay que estar valorando constantemente la presencia de síntomas de hipopotasemia y según eso ir corrigiendo el potasio. O sea, va a haber síntomas, pero un laboratorio para ver su potasio y con eso va a ser la corrección correspondiente, ¿no? Bien, ahora, algo que no está ahí en la pizarra, y pueden ponerlo ustedes si quieren como una precaución, es que esta droga no funciona directo por vía endovenosa, no, perdón, por vía oral, ¿ya? Sucede que si al paciente le empezásemos a dar las tabletas de dioxina, no funcionaría. Para que esta droga empiece a hacer efecto por vía oral, se tiene que hacer un proceso de impregnación. A ese proceso nosotros le llamamos digitalización. Es un proceso en el cual le metemos la dioxina en vía endovenosa, ¿ya? En dosis elevadas, cerca del límite de seguridad,
pero monitoreando al paciente ya, en cuanto a su función cardíaca. O sea, para hacer este proceso, al paciente tenemos que internarlo. Ya lo vamos a internar, por lo menos se internan 24 a 48 horas. Ya. Tiene 24 a 48 horas. Y se le coloca un monitor cardíaco y se le comienza a pasar por vía endovenosa en dosis elevadas. Eso es importante para, por si aparece alguna arritmia, poder actuar a tiempo o reducir las dosis. Una vez que pasó este proceso, que son 24 horas, recién se le pasa vía oral y a partir de ahí ya puede consumir por vía oral de forma ambulatoria. ¿Ya? Entonces, eso es importante para esta droga. Esta droga, si empezamos a darle tabletas directo, no va a funcionar, no se olvide. Bien, ese sería entonces los cardiotónicos. Vámonos a los antihipertensivos. Ah, no, antiarrítmicos primero. Ahí está aquícito. Vamos a estar volviendo. Bien. Las drogas antiarrítmicas son drogas que ayudan a regular el ritmo cardíaco. ¿Ya? Son varias y aquí solamente las vamos a mencionar porque muchas de estas las vamos a ver en otros grupos de drogas. ¿Ya? O sea, vamos a ir viéndolas en otro lugar. Ya está la procainamida, quinidina, lidocaína, fenitoína, también el propanolol y todo, ¿no? Todos son drogas que actúan sobre la frecuencia cardíaca, pero su principal indicación suele ser otra, ¿no? Por ejemplo, la lidocaína, que la han debido escuchar hablar, deben saber que es un anestésico, ¿no ve? La han debido ver incluso colocar en alguna sutura o algo así, son anestésicos, la lidocaína. Ya, pero la lidocaína por vía endovenosa actúa como antiarrítmico. Lo usamos en arritmias especiales. Lo que es la fenitoína, por ejemplo, es un anticonvulsivante. Se usa en la epilepsia. Esto lo vamos a ver cuando veamos ese tema. Lo que es propanolol, metoprolol, sotalol, atenolol, estos de aquí lo vamos a ver ahorita, porque también son antihipertensivos. El tiacen es un antianginoso, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, aquí solamente los vamos a mencionar que son antiarrítmicos y sirven para regular el ritmo cardíaco. Ya que cada una de estas, como les decía, la vamos a estudiar aparte en donde generalmente se usa. Bien, ahora sí, vamos a entrar a hablar de los antihipertensivos. Los antihipertensivos son un grupo de drogas que van a servir para bajar la frecuencia cardíaca en pacientes que su presión esté elevada. No se puede usar el término hipotensores, porque algunos de ellos, si bien bajan la frecuencia, bajan la presión arterial, no llegan a producir hipotensión arterial. Algunos sí. Entonces, por eso no se los clasifica como hipotensores, sino antihipertensivos. ¿Ya? O sea, evitan que la presión se suba mucho. Vamos a empezar con el grupo de los diuréticos. Bien. Entonces, los diuréticos son drogas que estimulan al riñón a que produzca más orina. En otras palabras, como dice ahí, aumenta la diuresis. Diuresis significa orinar, ¿no? Entonces, cuando escuchan el término diuresis, se refiere a la orina del paciente. Entonces, aumenta la diuresis, significa que hace que el paciente orine más de lo que normalmente lo hace. Al hacer que el paciente orine más,
va a perder líquido, agua. Esa agua se va a perder del líquido sanguíneo, de la sangre, ¿ya? Y por lo tanto la sangre, al perder agua, va a disminuir su volumen, y al disminuir su volumen, la presión empieza a bajar, ¿ya? Entonces, básicamente, el agua que está orinando le está perdiendo de la sangre, y eso hace que la sangre reduzca en cantidad, y eso me baja la presión arterial. También, al forzar la orina, hace que pierdan ciertos electrolitos, como el sodio, el potasio, calcio, magnesio. Y esos electrolitos también ayudaban a mantener el agua en la sangre. Entonces, al perder esto, el agua tampoco recupera, recupera líquido de otros espacios para subir de nuevo el volumen. Entonces, por ese motivo me va a servir para bajar la presión arterial. Pero también, como ven, me ayuda a reducir los edemas. ¿Qué es un edema? Un edema es cuando el agua se acumula en un tejido que no sea la sangre. En otras palabras, cuando el agua se sale de la sangre a cualquier tejido, ¿no? Generalmente esto se manifiesta por hinchazón, ¿no? De repente a una vez se les ha hinchado los pies, por ejemplo, no de tanto caminar, esa hinchazón se le llama edema, ¿ya? Cuando se hincha por agua que se ha salido de la sangre. Estos edemas pueden aparecer en diferentes patologías como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, bueno, y otros. Entonces, esas drogas nos van a ayudar a botar ese exceso de agua que se ha acumulado, asociándolo a algún otro tratamiento dependiendo de la causa, ¿no? Por ejemplo, si es problemas hepáticos, eso se suele deber a falta de albúmina. Entonces, lo que se hace a estos pacientes, se le coloca albúmina y se le coloca un diurético, de tal manera que la albúmina va sacando el agua de donde se ha escapado y el diurético hace que lo botemos en la orina, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología, pero ayuda para reducir los edemas. ¿Ya? Bueno, también sirve para la hipertensión arterial, que es lo que estamos hablando, que en realidad es su principal indicación, por eso estamos viéndolo en este tema. Y también sirve para edemas de cualquier otro origen en ciertas patologías. Lo que es aquí ACV, ¿se ven? Significa accidente cerebrovascular. Ya, la ACV es accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares son lo que comúnmente se suelen llamar embolias o derrames cerebrales. Son patologías en la cual la arteria que está llevando sangre al cerebro le pasa algo, ¿no? La embolia, por ejemplo, es que se tapa. Y el derrame es cuando la arteria se rompe y sangra. Entonces, en este caso, cuando pasa eso, el cerebro que está sufriendo se va a empezar a hinchar, acumulando agua, o sea, hace el edema, estamos hablando. Y eso haría que el cerebro empiece a hincharse. El problema es que no tiene dónde hincharse. Ten en cuenta que el cerebro está dentro del cráneo, que es hueso y es duro, y no tiene hacia dónde expandirse. Entonces el cerebro, cuando se va hinchando, se va aplastando a sí mismo ahí adentro, haciendo que la circulación dentro del cerebro disminuya, y entonces empieza a sufrir y a dañarse. Y en algún momento esta presión dentro del cráneo puede hacer que una partecita del cerebelo, que se llama amígdala, se meta en el conducto raquídeo, aplaste la circulación del bulbo raquídeo y lo mate. Cuando eso pasa, nos da un paro cardiorrespiratorio y morimos, ¿no? Entonces, para evitar eso, en los pacientes que sufren ACVs, le vamos a dar un diurético para deshidratar al cuerpo y al cerebro principalmente, así el cerebro no se hincha y no pasa todo lo que estamos hablando, ¿ya? También se usa en traumatismos encefalocraneanos
Ya. Los traumatismos encefalocraneanos, también TECs, como ven ahí, los TEC, es cuando uno se golpea la cabeza, ¿no? Los golpes de la cabeza que pueden dañar al cráneo y al cerebro. Por eso traumatismo encefalocraneano, ¿no? Golpes de cabeza en accidentes de tránsito, caídas, cualquiera de eso. También le pasa lo mismo al cerebro. Se empieza a hinchar por la inflamación del golpe y va a pasar lo mismo que acabamos de hablar ahorita, terminando en muerte del paciente. Entonces, pacientes que han sufrido golpes de cabeza y estamos viendo que tiene síntomas de daño neurológico, le vamos a empezar a dar diuréticos para evitar que empeore, ¿ya? Bueno, en algunos tipos de intoxicaciones en los cuales la droga puede salir en la orina, entonces pacientes que se han tomado algún veneno, algún medicamento en exceso, y este veneno sale por la orina, entonces le vamos a dar un diurético para que lo bote más rápido y así el estado tóxico disminuya o el paciente no fallezca. Y en algunos casos de corrección hidroelectrolítica, principalmente para corregir problemas de subida de potasio o sodio, ¿no? Pacientes que por un motivo su potasio está muy alto, ya sea que hayan tomado mucho potasio o algo así, entonces le vamos a dar un diurético para que bote ese potasio en la orina y así no termine teniendo algún problema, ¿no? Entonces, en esos casos usamos los diuréticos, ¿ya? Son para eso. Pero como digo, principalmente para la hipertensión, que es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, en el caso de la hipertensión, ¿cuándo se usa un diurético? Se lo usa cuando no responde a otras drogas, que vamos a ir viendo ahorita, hay otras drogas, entonces de repente, si no responde a esa droga, le vamos a dar un diurético o le vamos a asociar un diurético. En otras palabras, el diurético no se usa de entrada en el tratamiento de la hipertensión, no es la droga inicial, es la que nos ayuda en pacientes que no responden a otros tratamientos o que su presión está tan alta y no puede mejorar con tabletas, necesitamos que rápidamente baje su presión arterial en el caso de emergencia. Entonces, así manejaríamos los diuréticos en el caso de hipertensión arterial. ¿Cuáles son? Aquí en la imagen, fíjense que les he puesto unos con asterisco. Aquí lo vamos a subrayar. La espironolactona, la milorida y el triamtirene. ¿Ya? ¿Por qué les he puesto así con asterisco? Sucede que, como decía hace rato, los diuréticos hacen que pierdan electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. Principalmente el potasio, que es el más sensible. Entonces, todos los diuréticos suelen producir eso, menos esos tres que están con asterisco. Y por el contrario, retienen potasio. Incluso le solemos llamar por eso ahorradores de potasio. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de paciente, nosotros podemos dar. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que su potasio está bajo, le vamos a dar estos que están con asterisco, porque eso haría que su potasio empiece a subir. Si es un paciente que su potasio está alto, vamos a usar cualquiera de los otros, porque eso haría que el potasio baje. ¿Ya? Entonces, eso se analiza dependiendo del paciente y de cómo pierde el potasio, ¿no? O retiene. Entonces, cogemos eso. ¿Ya? El que usamos en emergencia es la furosemida. Eso usamos por vía endovenosa, intramuscular. Hay también tabletas, pero lo usamos poco. En la emergencia, más que todo, cuando digo en pacientes que no están respondiendo y está bajando subiendo su presión y no está respondiendo a las otras drogas. La hidroclorotiazida es el más usado de forma ambulatoria. Y esta droga viene a veces unido a otra droga en la misma tableta. Por ejemplo, el enalapril, que es una droga que vamos a ver más ratito, viene con nombres comerciales como, por decirles, Enalten. Eso es enalapril puro.
pero si tiene una letra D al lado, viene con esto. Entonces, por ejemplo, enalten D, así, ¿no? Ya van a ver, lotrial D, así, drogas que son para la hipertensión. Si el ladito tiene una letra D, es porque tiene hidrocloruro de ácido asociada, en uno solo. ¿Ya? Y eso es para potenciar mejor su efecto de eso. El manitol es el que lo usamos en la emergencia y en terapia intensiva para los pacientes que han sufrido el famoso ABC que les decía ratito, o el TEC, ¿no? Cuando estamos hablando de cerebro, ya que se ha visto que el manitol tiene un mejor efecto para sacar agua del cerebro y así frenar estas patologías. ¿Ya? Luego, la teofilina, si bien es un diurético, lo usamos principalmente como broncodilatador. Si se acuerdan, ayer estaba ahí. Y la cafeína, están viendo, miren, el famoso café, entra en el grupo de los diuréticos. ¿Ya? O sea, también es un diurético. ¿Ya? Por ejemplo, los que se toman los famosos energizantes como el Red Bull con cerveza o alguna bebida alcohólica, al día siguiente vean cómo está su resaca, ¿no? Porque la resaca después de beber alcohol es porque el alcohol también hace que uno orine mucho. Si le metemos cafeína, que es un diurético, el paciente está completamente deshidratado, incluyendo al cerebro, porque acuérdense que le saca agua al cerebro los diuréticos, haciendo que tenga un tremendo dolor de cabeza. Entonces ya saben, ¿no? La cafeína es un diurético. Podemos darle en pacientes que queremos que baje un poco su presión. Bien. Por si acaso, si me cortan 1 o 2 minutos, ya saben, pasamos al siguiente enlace, ¿no? Para continuar la clase. No pierdan mucho el tiempo, termina y se pasan rapidito. Bien, ¿en qué casos no usaríamos la droga? Contraindicaciones. Hiperglicemia, que eso es cuando la glucosa está subida o está elevada. Acá. ¿Por qué no usamos? En hiperglicemia podemos decir, ¿dónde está? Gota, acá. Ya. Lo que pasa es que hiperglicemia es cuando la glucosa está subida en la sangre. ¿Ya? Y la gota es cuando el ácido úrico está elevado en la sangre. ¿Ya? Lo que pasa es que si nosotros le quitamos agua a la orina, vamos a prácticamente concentrar más esa glucosa o ese ácido úrico, haciendo que en teoría suba. Pero es una subida relativa, ya que realmente esa glucosa y ese ácido úrico no ha subido. Simplemente que le hemos quitado agua y se ha concentrado más, ¿ya? Actuando como si haya subido. Entonces, en el caso de los pacientes diabéticos, esto puede hacer que la glucosa esté alta todo el tiempo, haciendo más daño. Y en el caso de la gota, que es cuando sube el ácido úrico, desencadenaría crisis de gota, o sea, dolores articulares. Entonces, pues hay que tener en cuenta esa droga en estos dos casos. No se debe dar o se debe manejar con mucho cuidado. Bien, entonces corten en 3 segundos